El 18 de septiembre de 1961, en Pensilvania, Lori y George Chappell nacieron como gemelos unidos por la cabeza y compartiendo el 30% de su cerebro. En el momento de su nacimiento, los médicos carecían de los conocimientos necesarios para atender eficazmente a los gemelos unidos y dudaban de su supervivencia. Los gemelos unidos suelen tener graves problemas de salud, sobre todo cuando comparten órganos vitales. Aunque Lori y George no compartían órganos, su conexión en la cabeza planteaba dudas sobre el funcionamiento conjunto de sus cerebros. Sus padres, a pesar de que se les aconsejó ingresar a los gemelos en un centro de cuidados especializados, optaron por criar a Lori y George en casa con el apoyo de la familia. Esta decisión, aunque llena de retos, reflejaba su deseo de proporcionar a los gemelos un entorno afectuoso. El cuidado de Lori y George requirió ajustes únicos. Cuando eran bebés, no se les podía coger en brazos ni mover como a otros niños debido a su conexión física, lo que significaba que tenían que aprender a funcionar como un equipo desde muy pequeños. Al crecer, sus diferencias iban más allá de los problemas médicos. En los años 60, la sociedad no aceptaba fácilmente a las personas diferentes. Por eso, los padres de Lori y George tenían que protegerlos de reacciones negativas, como miradas y comentarios hirientes. Estos obstáculos sociales añadían otra capa de dificultad a sus ya complicadas vidas. Sin embargo, Lori y George demostraron ser resistentes desde la infancia. Sus médicos estaban sorprendidos por su crecimiento y desarrollo, que era paralelo al de otros niños. Suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestros videos sobre arte. De pequeños, empezaron a revelar su individualidad a pesar de estar físicamente unidos. Cada uno tenía una personalidad, unas preferencias y unas perspectivas distintas, lo que demostraba que su condición única no definía quiénes eran como individuos. Lori y George desafiaron las probabilidades sobreviviendo a sus primeros años, haciéndose más fuertes cada día. Los médicos dudaban de su capacidad para salir adelante, pero demostraron su resistencia y aprendieron a vivir juntos como si fueran gemelos unidos. A medida que crecían, surgieron nuevos retos, sobre todo cuando empezaron a ir al colegio. Las actividades ordinarias, como sentarse en un pupitre o jugar, se hicieron difíciles al estar físicamente unidos por la cabeza. Tuvieron que aprender a hacer todo en equipo porque ninguno podía actuar independientemente sin tener en cuenta al otro. Aún así, Lori y George estaban decididos a vivir con la mayor normalidad posible y a participar en las actividades que disfrutaban los demás niños. A lo largo de su infancia, también tuvieron que someterse a varias operaciones, que eran cruciales para su salud, pero a menudo dolorosas. Estas operaciones requerían largos periodos de recuperación, lo que les impidió disfrutar plenamente de su infancia. A pesar del dolor físico y emocional, siempre se recuperaban, decididos a seguir adelante. Un reto importante al que se enfrentaron fue el trato que recibían de la gente. No todo el mundo entendía o aceptaba su enfermedad, y a menudo se encontraban con miradas o comentarios desagradables. Lori y George tuvieron que aprender a ignorar esta negatividad y centrarse en su propia felicidad. Su vínculo único les ayudó a superar las dificultades. No solo estaban unidos físicamente, sino que también eran los mejores amigos, formando una conexión especial que les permitía comunicarse sin palabras. Sus experiencias compartidas profundizaron su comprensión mutua de formas que nadie más podía entender. A medida que crecían, Lori y George empezaron a explorar sus intereses individuales. A George le apasionaba cantar,
y soñaba con ser cantante de country, mientras que Lori prefería las actividades prácticas, como arreglar cosas. Aunque sus aficiones eran distintas, la familia apoyaba a ambos, a pesar de las dificultades inherentes a la realización de actividades tan variadas. Las cosas parecían ir bien para las gemelas, ya que compartían intereses comunes y casi siempre estaban de acuerdo en las decisiones, hasta su adolescencia. Fue entonces cuando todo cambió, y Lori y George empezaron a explorar sus identidades individuales. Durante su adolescencia, Lori y George Chappell empezaron a descubrir sus identidades individuales. Aunque unidos por la cabeza, se dieron cuenta de que eran individuos distintos. Esta fase, común a muchos adolescentes, fue crucial para ellos a finales de los 70 y principios de los 80. En esa época, George tomó la valiente decisión de empezar a vivir como un hombre. Este cambio fue especialmente difícil, dada su visibilidad pública como gemelos unidos. Pero George sabía que era esencial para él abrazar su verdadero yo. Lori, siempre solidaria y cercana a George, estuvo a su lado durante toda esta transición, reconociendo su importancia. A medida que George exploraba su identidad de género, tanto él como Lori también perseguían sus pasiones. Para George, la música se convirtió en una parte importante de su vida. Cantar le ofrecía una forma de expresarse como individuo, en lugar de ser visto únicamente como parte de una pareja. Con un talento natural para la música, George aspiraba a convertirse en cantante de country. Para establecer su identidad en el mundo de la música, adoptó el nombre artístico de Reba Chappell. A pesar de los retos que planteaba su conexión física, George seguía decidido a perseguir su sueño, centrándose en su objetivo de convertirse en un intérprete de éxito. Lori, por su parte, se interesó por el trabajo práctico. Mientras George se dedicaba a la música, Lori se sentía realizada con las tareas mecánicas y acabó trabajando en la lavandería de un hospital. Este trabajo permitió a Lori cultivar su propia identidad y sentido de la vida, al margen de las aspiraciones musicales de George. Ambos gemelos, aunque físicamente unidos, se las arreglaron para vivir vidas separadas en pos de sus respectivas pasiones. Cuando entraron en la edad adulta, en los años 80 y 90, sus carreras empezaron a divergir. George, que actuaba como Reba Chappell, ganó reconocimiento en la escena de la música country, impresionando al público con su talento. Lori, aunque no estaba tanto en el ojo público, siguió apoyando la carrera de George, a menudo ayudándole con problemas logísticos. Sus médicos estaban sorprendidos por su crecimiento y desarrollo, que era paralelo al de otros niños. De pequeños, empezaron a revelar su individualidad, a pesar de estar físicamente unidos. Cada uno tenía una personalidad, unas preferencias y unas perspectivas distintas, lo que demostraba que su condición única no definía quiénes eran como individuos. Lori y George desafiaron las probabilidades sobreviviendo a sus primeros años, haciéndose más fuertes cada día. Los médicos dudaban de su capacidad para salir adelante, pero demostraron su resistencia y aprendieron a vivir juntos como si fueran gemelos unidos. A medida que crecían, surgieron nuevos retos, sobre todo cuando empezaron a ir al colegio. Las actividades ordinarias, como sentarse en un pupitre o jugar, se hicieron difíciles al estar físicamente unidos por la cabeza. Tuvieron que aprender a hacer todo en equipo porque ninguno podía actuar independientemente sin tener en cuenta al otro. Aún así, Lori y George estaban decididos a vivir con la mayor normalidad posible y a participar en las actividades que disfrutaban los demás niños.
A lo largo de su infancia, también tuvieron que someterse a varias operaciones, que eran cruciales para su salud, pero a menudo dolorosas. Estas operaciones requerían largos periodos de recuperación, lo que les impidió disfrutar plenamente de su infancia. A pesar del dolor físico y emocional, siempre se recuperaban, decididos a seguir adelante. Un reto importante al que se enfrentaron fue el trato que recibían de la gente. No todo el mundo entendía o aceptaba su enfermedad, y a menudo se encontraban con miradas o comentarios desagradables. Lori y George tuvieron que aprender a ignorar esta negatividad y centrarse en su propia felicidad. Su vínculo único les ayudó a superar las dificultades. No solo estaban unidos físicamente, sino que también eran los mejores amigos, formando una conexión especial que les permitía comunicarse sin palabras. Sus experiencias compartidas profundizaron su comprensión mutua de formas que nadie más podía entender. A medida que crecían, Lori y George empezaron a explorar sus intereses individuales. A George le apasionaba cantar y soñaba con ser cantante de country, mientras que Lori prefería las actividades prácticas, como arreglar cosas. Aunque sus aficiones eran distintas, la familia apoyaba a ambos, a pesar de las dificultades inherentes a la realización de actividades tan variadas. Las cosas parecían ir bien para las gemelas, ya que compartían intereses comunes y casi siempre estaban de acuerdo en las decisiones, hasta su adolescencia. Fue entonces cuando todo cambió y Lori y George empezaron a explorar sus identidades individuales. Durante su adolescencia, Lori y George Chappell empezaron a descubrir sus identidades individuales. Aunque unidos por la cabeza, se dieron cuenta de que eran individuos distintos. Esta fase, común a muchos adolescentes, fue crucial para ellos a finales de los 70 y principios de los 80. En esa época, George tomó la valiente decisión de empezar a vivir como un hombre. Este cambio fue especialmente difícil dada su visibilidad pública como gemelos unidos, pero George sabía que era esencial para él abrazar su verdadero yo. Lori, siempre solidaria y cercana a George, estuvo a su lado durante toda esta transición, reconociendo su importancia. ¿Podrían desarrollar su propia identidad? Estas preguntas no tenían una respuesta clara, porque los gemelos unidos son muy raros y cada caso es diferente. Durante su infancia, Lori y George se sometieron a numerosas pruebas médicas. Eran cruciales para vigilar su salud y asegurarse de que el tejido cerebral que compartían no les causaba complicaciones. En los años 60, los conocimientos médicos sobre gemelos unidos eran limitados, por lo que el caso de Lori y George era una nueva frontera para los médicos implicados. Tuvieron que actuar con cautela para determinar la mejor forma de favorecer el desarrollo de los gemelos. A medida que Lori y George crecían, sus problemas de salud evolucionaban, sobre todo en cuanto a movilidad. Estar unidos por la cabeza hacía que incluso los movimientos básicos, como andar o sentarse, fueran complejos. Tenían que coordinar sus acciones, siempre pendientes de la posición del otro. Si uno quería moverse, el otro también tenía que estar preparado. A este reto diario se sumaba el hecho de que George tenía espina bífida, una enfermedad que limitaba su capacidad para andar. Esto obligaba a Lori a empujar a George en una silla de ruedas, lo que complicaba aún más su movilidad. Su conexión física se hizo aún más difícil a medida que desarrollaban sus propios intereses y aspiraciones. Mientras crecía la pasión de George por la música, que le llevó a seguir una carrera como cantante de country, Lori tenía que estar presente en todas las actuaciones, aunque sus intereses eran otros. Del mismo modo, Lori disfrutaba de su trabajo en el hospital,
pero George tenía que acompañarla durante sus turnos. Lori compaginaba su trabajo en el hospital con su papel de facilitadora de George, ayudándole a superar las complejidades de actuar como gemelo unido. Su historia atrajo la atención del público y aparecieron en programas de televisión y documentales. En los años 90, Lori y George se habían hecho famosos no solo por ser gemelos unidos, sino por su capacidad para llevar vidas distintas e independientes a pesar de su conexión física. El ascenso de George en la escena de la música country siguió inspirando a muchos, demostrando que los obstáculos no impiden a nadie perseguir sus sueños. A pesar de estar unido a Lori, el talento y la dedicación de George le convirtieron en un artista de éxito, conocido como Reba Chappelle. A principios de la década de 2000, Lori y George habían obtenido reconocimiento internacional, convirtiéndose en símbolos de resiliencia. Su historia mostraba la importancia de abrazar la propia identidad, a pesar de las dificultades. Mientras George se sentía realizado en la música, Lori seguía trabajando como su facilitadora, lo que le permitía vivir una vida con propósito en sus propios términos. Para Lori y George, la independencia significaba equilibrar sus aspiraciones individuales con la realidad de ser unidos. Lori, aunque más callada y reservada, apoyó constantemente la carrera de George. A pesar de estar físicamente en el escenario con George durante las actuaciones, Lori se aseguraba de que los focos se centraran en él. Su vínculo les permitía satisfacer sus necesidades individuales, y George incluía a Lori en su trayectoria musical sin eclipsarla. Como George se identificó como varón desde su adolescencia, Lori apoyó plenamente su decisión, lo que supuso un paso importante en su camino hacia la independencia personal. Cada uno de ellos construyó una vida que honraba su identidad individual, demostrando al mundo que ser unidos no restringía su capacidad de vivir vidas distintas. Esta independencia se extendió a las relaciones personales. Tanto Lori como George mantuvieron relaciones románticas y amistades, demostrando que su conexión no les impedía llevar una vida personal plena. Vivir de forma independiente también les obligaba a tomar decisiones conjuntas sobre su salud. Los tratamientos médicos y las intervenciones quirúrgicas debían estudiarse con detenimiento, ya que cualquier intervención en uno de los gemelos repercutiría en el otro. Este equilibrio exigía una gran confianza y comunicación. Por ejemplo, después de una actuación, la necesidad de George de descansar obligaba a Lori a ajustar sus actividades en consecuencia. Más allá de su conexión física, Lori y George se apoyaban el uno en el otro emocionalmente, desarrollando una interdependencia que iba más allá de la mera necesidad. Su vínculo no se veía como una carga, sino como una fuente de fortaleza. Se animaban mutuamente, ya fuera en la carrera de cantante de George o en el trabajo hospitalario de Lori, y siempre se ofrecían apoyo para superar los retos de la vida. A pesar de sus éxitos, Lori y George se enfrentaron a importantes retos médicos y de estilo de vida que pusieron a prueba su resistencia. ¿Cuáles fueron esos retos? Profundicemos en ellos a continuación. Desde su nacimiento, Lori y George Chappelle se enfrentaron a importantes problemas médicos debido a su condición única. Aunque no compartían órganos principales, su conexión en la cabeza planteaba serios problemas. Una de las principales preocupaciones de los médicos era cómo afectaría a sus capacidades cognitivas el hecho de compartir un 30% de materia cerebral. A pesar de estos retos, Lori y George siguieron confiando en su inquebrantable vínculo y su resistencia, apoyándose mutuamente
en los momentos más duros de sus vidas. Lori y George Chappell se enfrentaron a numerosos retos a medida que envejecían, incluido el mayor riesgo de infecciones. El hecho de estar físicamente unidos les obligaba a ser especialmente cuidadosos con su salud. Si un gemelo enfermaba, el otro podía seguirle fácilmente. Esto era especialmente cierto en el caso de las infecciones que podían propagarse a través del torrente sanguíneo, por lo que era esencial adoptar estrictas prácticas de higiene y precauciones sanitarias. Incluso las infecciones leves podían convertirse en graves amenazas para la salud, por lo que la vigilancia era primordial. Además de su salud física, la gestión de su bienestar mental se hizo cada vez más compleja a medida que se enfrentaban a la realidad del envejecimiento. Envejecer es un reto para todos, pero para Lori y George, la disminución de la fuerza de su cuerpo fue un obstáculo importante. Para adaptarse a estos cambios, ambos tuvieron que enfrentarse a emociones difíciles, pero perseveraron juntos. A principios de la década de 2010, Lori y George habían establecido firmemente su legado. Ejemplificaban la idea de que ser unidos no les definía, sino su determinación, talento y entusiasmo por la vida. George siguió interpretando música bajo su nombre artístico, Reba Chappell, mientras Lori seguía dedicada a su trabajo en la lavandería del hospital. Mientras crecía la pasión de George por la música, que le llevó a seguir una carrera como cantante de country, Lori tenía que estar presente en todas las actuaciones, aunque sus intereses eran otros. Del mismo modo, Lori disfrutaba de su trabajo en el hospital, pero George tenía que acompañarla durante sus turnos. Esta constante necesidad de transigir les recordaba que, a pesar de sus deseos de independencia, siempre estaban obligados a trabajar juntos de una forma que otras personas no podían comprender del todo. Su conexión en la cabecera, aunque físicamente restrictiva, también requería un profundo nivel de cooperación, ya que equilibraban sus objetivos individuales con su realidad compartida. Además de los problemas de movilidad, Lori y George Chappell se enfrentaron a una serie de complicaciones de salud derivadas de sus necesidades individuales. Aunque eran unidos por la cabeza, sus cuerpos tenían problemas de salud diferentes, y los médicos tenían que vigilarlos cuidadosamente para asegurarse de que los problemas médicos de uno de los gemelos no repercutieran negativamente en el otro. Por ejemplo, Lori podía encontrarse mal mientras George se sentía bien, lo que complicaba su vida cotidiana. Uno de los problemas médicos más importantes fue el de sus columnas vertebrales. La conexión de sus cabezas hizo que sus cuerpos se desarrollaran de forma que sus cuellos y espinas dorsales sufrieran una enorme tensión. Con el tiempo, esto les provocó problemas crónicos de columna, que les causaban dolores constantes. A medida que envejecían, el dolor empeoraba y había días en que era tan intenso que apenas podían moverse o levantarse de la cama. Esto fue especialmente difícil a medida que envejecían, lo que convirtió el tratamiento del dolor en un aspecto central de su rutina diaria. En las décadas de 1980 y 1990, cuando Lori y George tenían entre 20 y 30 años, se sometieron a varias operaciones para solucionar sus problemas médicos. Estas operaciones, aunque necesarias, eran arriesgadas debido a la delicada naturaleza de su conexión en la cabeza. Cualquier intervención quirúrgica en la cabeza entrañaba graves riesgos, y esto era aún más cierto en el caso de Lori y George. A pesar de estos riesgos, se enfrentaron valientemente a múltiples operaciones, sabiendo que eran esenciales para mantener su salud y mejorar su calidad de vida. Una de las operaciones más importantes a las que se sometieron estaba destinada a aliviar la tensión de sus columnas vertebrales. Su conexión física
y el peso de sus cuerpos, tirando en diferentes direcciones, causaban una tremenda tensión en sus cuellos y espaldas. La cirugía ayudó a reducir parte de esta presión y les facilitó un poco los movimientos, pero no eliminó el dolor por completo. El dolor crónico siguió siendo una constante en sus vidas y tuvieron que encontrar la mejor manera de sobrellevarlo. Además de sus problemas físicos, Lori y George tuvieron que enfrentarse a problemas emocionales y mentales. Ser gemelos unidos ante la opinión pública a menudo les hacía sentir que eran tratados como un espectáculo. La curiosidad de la gente, aunque a menudo bien intencionada, podía hacer que Lori y George se sintieran deshumanizados, como si se les viera como algo fuera de lo común, y no como dos individuos viviendo sus vidas. Esto era emocionalmente agotador, pero no dejaron que les definiera. Siguieron adelante, viviendo con gracia y fortaleza a pesar de las dificultades. Cuando entraron en la cuarentena y la cincuentena, los efectos de la edad intensificaron sus problemas médicos. La tensión en sus espinas dorsales empeoró y su dolor crónico se hizo aún más difícil de controlar. Como consecuencia, les resultaba más difícil hacer las cosas que les gustaban. La carrera de cantante de George se ralentizó porque actuar era demasiado exigente físicamente, y a Lori le resultaba cada vez más difícil seguir trabajando en la lavandería del hospital. Aunque su determinación de llevar una vida plena e independiente nunca decayó, sus cuerpos luchaban por seguir el ritmo de sus ambiciones. El impacto que tuvieron como individuos, más allá de ser gemelos unidos, entusiasma a todos. Su mensaje resuena profundamente. Se puede vivir la vida al máximo, superando los obstáculos con valentía y determinación. El impacto que tuvieron como individuos, más allá de ser gemelos unidos, ilustra la importancia de reconocer las contribuciones únicas que cada persona puede ofrecer al mundo. Su legado de amor, interdependencia e independencia seguirá inspirando a las generaciones futuras, recordándonos la belleza de la vida, sean cuales sean las circunstancias. En cuanto a la cuestión de si se debería haber hecho más para separarlos al nacer, abre un complejo debate sobre ética médica, calidad de vida y autonomía personal. Cada caso de gemelos unidos es único, y la decisión de separarlos está plagada de retos y riesgos. Lo más importante es que Lori y George abrazaron sus vidas juntos y tuvieron un impacto significativo, lo que es un logro notable en sí mismo. Gracias por compartir su historia. Destaca la importancia de la bondad y la celebración de la diversidad en nuestro mundo. Si quieres hablar de otras historias, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. No te pierdas nuestras próximas videos y mantente al tanto de las últimas noticias e inspiraciones. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones.